Con el gusto de que estén con nosotros y con el deseo de que se queden a lo largo de esta transmisión, como siempre los invito, yo soy Fernando Rivero y esta es una emisión más de Que Ver 321. Ya saben, gracias por seguirnos, siempre reconozco que estén atentos a nuestras nuevas emisiones, a nuestra propuesta de contenido y bueno, pues hoy vamos a hablar, si bien ya saben amigos que estamos tratando de darles lo mejor, lo más actual, de lo que se posiciona, en lo que se estrena en plataformas digitales, pues hoy corresponde a la propuesta que hay acerca de programas de cocina, programas de contenido culinario, esas emisiones en las que hay algo que ver de cocina, de recetas, de tradición, de procedimientos de la cocina tanto mexicana como latinoamericana para ustedes. Hoy me acompaña y yo estoy muy agradecido de que se haya dado tiempo de venir aquí Enrique Quique Cervantes, que es el anfitrión nada más y nada menos que de La Ruta de los Insectos. Este programa que inició el pasado miércoles 3 de septiembre a través del Gourmet y que en esta emisión Quique nos da una especie de tour, una especie de viaje por diferentes lugares en donde los insectos son parte de la tradición culinaria, son parte de lo que se consume de manera rutinaria y natural dentro de ciertos lugares de la República, pero esta costumbre se ha heredado, se ha expandido a restaurantes de alta gama, a hoy chefs internacionales, sí. Los están incluyendo, si bien ahorita Quique con el conocimiento que tiene nos va a ahondar la información, nos va a ampliar la información, pero si bien a veces algunas personas, algunos conceptos restauranteros lo explotan de manera exótica, también otros le dan un valor mucho más de fondo, exaltando todo lo que significa los insectos para nuestra cultura, el valor ancestral, incluso valor nutrimental también. Nutrimental que tienen. Y bueno, aquí el dueño de la palabra es Quique Cervantes. Yo agradezco que estén con nosotros. Síganos por favor a lo largo de esta emisión. En la producción el señor Darío Soto. Y bueno, desde la redacción del Periódico Universal empezamos. Quique, cuéntanos de qué va esta Ruta de los Insectos, porque tú ya conoces varias rutas. Sí, la Ruta de los Insectos es un programa en el canal Gourmet donde hablamos de dos visiones: los insectos que se recolectan y que se cocinan en recetas tradicionales. Ok. Y también los insectos que se producen masivamente como un suplemento alimenticio. Entonces, nos enfocamos a hablar de las dos cosas. Sobre todo, grabamos recetas maravillosas, deliciosas, increíbles, súper ricas, con gente que se dedica a recolectar insectos a lo largo del año, porque los insectos tienen su temporada. Sí, y claro. También grabamos granjas y centros de producción y talleres donde la gente utiliza el esqueleto de los gusanitos o de las moscas o de los grillos para hacer proteína para ponerle a tu licuado mañanero antes del gimnasio. Wow. Cuéntame primero, pues desde el inicio de este concepto, porque tú, como bien comentaba y compartía con los amigos televidentes, los amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas también del Universal, tú ya tienes experiencia en las rutas. ¿Hiciste la ruta del chocolate? La ruta del cacao lo grabamos en México, Ecuador y Colombia. Okay. Con el Gourmet hace 3 años. Luego hicimos la ruta del chile, que fue hablar de todos los chiles, poblano, ajá, guajillo, wow, chilaca, todo eso. Y antes de eso, el primer programa que hice con el Gourmet fue Productos de mi Tierra, que era hablar de 16 alimentos endémicos de México. Okay. O sea, un programa dedicado al maíz, un programa dedicado a los frijoles. Okay. Un programa dedicado al chayote, un programa dedicado al aguacate, y así nos fuimos con 16 ingredientes endémicos. Ahora bien, lo hacemos con los insectos. Y ahora es el cuarto programa, la Ruta de los Insectos, así es. ¿Qué te encontraste con esta? Es que es una variedad de insectos enorme, comestibles. Cada región tiene los suyos y cada región también tiene su manera de prepararlos, ¿no? ¿Qué nos encontramos con un país que resiste, que a pesar de todo lo que está pasando, México está lleno de gente que hace las cosas por amor, Fer? Cuando alguien dice, yo salgo al campo a recolectar insectos, ¿cuánto puede ganar con insectos? Para hacer una receta. Y lo hacen por amor. Uh-huh. O sea, genuinamente es un cuento muy bonito de la humanidad, donde la humanidad y los insectos se encuentran y nos van contando una historia donde los humanos nos muestran esta interacción que ha habido con su ecosistema desde hace 10,000 años y cómo
lo hemos fusionado en alimentos. O sea, antes de tener, cuando no había mamíferos grandes o cuando no había vacas, cuando no había becerros, ¿qué se comía? Los insectos. Y era la fuente de proteína junto con los frijoles o los alberjones o las habas. Los insectos son el principal motivo para comer proteína y además le da mucho sabor a las cosas. Son recetas muy especiales y además son recetas de fiesta. ¿De dónde a dónde fuiste? Mira, grabamos en Ciudad de México, luego Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Morelos. Y cada uno tiene su propia riqueza, cada uno tiene su propuesta. propia riqueza, su propia propuesta, porque no todos los insectos están en todos lados. Por ejemplo, los jumiles son unos insectos que se dan en Morelos y en Guerrero. De hecho, en Tasco, Guerrero, está el Festival del Jumil. Los jumiles, ¿cómo son los jumiles? Los jumiles son unas chinches de campo así, bueno, yo soy de Cuautla, Morelos, entonces se comían vivos. Okay. Tú ibas al mercado y había una señora como una tinaja y con un vaso invertido, los jumiles están subiendo y bajando y quiero un taco y agarraban así, pum, y te lo comías. Entonces, en la parte de la Mixteca morelense y guerrerense, o sea, de la Sierra Baja Caducifolia, tú quieres decir, de esta selva que pierde su verde cuando es temporada de secas y lo recupera cuando es lluvias, okay, se dan los jumiles en noviembre, diciembre y enero. Y finales de febrero. Bueno, y mi pregunta obligada, obvia, ¿a qué pero saben? Obligada. ¿Los probaste? ¿A qué saben? La salsa de jumiles es espectacular. Okay. Haces un mole con jumiles que es un platillo muy, muy lujoso. Sabe delicioso, sabe muy rico, le da un sabor como súper ácido. Ácido amargo. Entonces, ahí, por ejemplo, grabamos un mole de jumiles, por ejemplo, una salsa de jumiles en tomate verde. Luego, por ejemplo, también tenemos... grabamos en temporada ahorita el chinicuil, el gusano rojo, que se da en las raíces del maguey. O sea, tú levantas un maguey y salen los gusanitos rojos cuando le hacemos la sal de gusano. Ok. Luego también grabamos en Hidalgo, que es en temporada el gusano blanco. El gusano blanco maguey, que eso es lo más rico que hay, se crece en las pencas del maguey. Literal, en cada planta tú ves que hay un hoyito y de ahí sacas el gusano blanco de maguey y es carísimo. Carísimo. ¿Y son de temporada? Son de temporada, nada más se dan abril, mayo y antes de las lluvias. Okay. Porque una vez que empiezan las lluvias ya no están. Pero también grabamos en temporada los escamoles. Eso sí los he probado. Grabamos un nido de escamoles que está en la montaña y literal el señor que se mete se pone Kleenex en la nariz y en las orejas para que no se les metan y entra con unos gogles a sacar el nido. Y de ahí todo eso que parece que es un nido de ramas, no, es cera de las hormigas. Oye, entonces todo eso hay que limpiarlo. Y que, tomando en cuenta esta experiencia que tienes tú de la ruta del cacao, la ruta del chile, técnicamente, ¿a qué se enfrentaron con esta nueva producción? Porque pues hay que tener sus propios requerimientos, su propia procedimiento, preproducción, preparación para llevar a cabo, para que sea posible que la cámara capte estos momentos en donde los recolectores entran, los productores saben que ya es momento para hacer la recolección. Tienen que cuadrar muchas cosas a nivel producción, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los chamues, que son los cocopaches, son un escarabajo que se da en el árbol del mezquite, con el que se hace un adobo o una salsa deliciosa. Okay. Eso, pues bueno, hay bronca, porque todo el mundo te dice, bueno, aquí en el árbol tenemos chamues, pero por ejemplo, los escamoles había que esperar y cruzar deditos de que el nido estuviera cerca de la casa de la cocinera tradicional. Porque nidos hay, pero te tienes que meter a la reserva. Okay. O sea, y con cámaras, con pilas. Las pilas con el calor se te apagan. Las cámaras pasando tanta temperatura se te apagan y no graban. Entonces tuvimos la suerte de que ese día el señor estaba como olfateando dónde está el nido. ¿Y cómo sabes dónde está el nido? Sigues a las hormiguitas. Sigues y vas a su nido. Entonces ellos encontraron que el nido sí estaba a 10 metros de la casa. O sea, lo cual fue una gran fortuna. Porque imagínate meterte con un equipo de producción 200 metros adentro, o sea, entre espinas, huizaches, cardonales. Alguien se cae y es ambulancia, porque se te entierran los cactus. Ok. Sí. Entonces, tiene que ser muy cerca para que la preparación sea rápida también. Sí, y sobre todo para encontrar el nido, porque lo que queríamos era no nada más sacar el ingrediente. Aquí están los escamoles. Vamos a hacer un taco de escamoles a la mantequilla, ¿no? El chiste era grabar de dónde vienen, de qué árbol, de qué nopal o de dónde se sacan los escamoles. Y sobre todo grabamos cómo se limpian. Entonces, es un nido de este tamaño para llegar a 250 gramos de huevo de hormiga que se tuvo que limpiar y quitarle la pajita.
Literalmente nos tardamos 3 horas en hacer eso. Y con tanto tiempo de espera y tanto tiempo y tanto que requiere para que Exacto. salvaguardar, para rescatar esos 250 gramos, Sí. supongo que pues los productores han de, no sé, no han de vivir de eso, ¿no? Algunos sí viven de eso. Hay gente que recolecta, hay gente que acapara y de ahí revende. Pero el objetivo de esta serie es darle... Por ejemplo, la receta de escamoles la grabamos con la maestra Claudia, que ella tiene su cocina, que es una cocina de puros magueyes. O sea, el techo son puras pencas de maguey. Piensa, el papel michote es lo que cubre el maguey. Entonces, cuando cae la lluvia, eso hace que el agua se resbale. Entonces, es una casa como de tejas de maguey que es divina. Como impermeabilizada. Como impermeabilizada. Entonces, ella tiene su cocina de humo ahí, su fogón. Imagínate lo que sabe la comida ahí. Entonces, ella grabó la receta. Entonces, la idea es que la gente que lo vea diga, yo quiero ir a comer con ella, para que el dinero se le quede a la gente que recolecta directamente. Claro, a los productores. Que en lugar de comerlos en la Ciudad de México, digas, yo quiero ir a la comunidad donde eso se produce. ¿Cuántos capítulos son? Son 8 capítulos y fueron un mes y medio de grabación. Okay. Sí, es una ruta larga. O sea, empezamos, digo, en Querétaro grabamos una granja de insectos de grillo. O sea, el grillo ya se domesticó. El grillo europeo, o sea, el grillo de Pinocho, ese está domesticado y lo puedes hacer en un espacio como este, puedes producir 1 tonelada de proteína de grillo sin necesidad de utilizar agua. O sea, porque a diferencia de la vaca, el grillo toma muy poca agua, o el gusano tenebrio, que es la proteína que traigo, la humedad la toma del ambiente, entonces no tienes que ponerle agua. Entonces, en un espacio como este puedes producir proteína en polvo para suplementar o hacer tortitas o ponérselo a los licuados o a la boloñesa o a la sopa o a todo. Entonces, con eso es como si tuvieras un multivitamínico adicionado que no genera emisiones de carbono. Además. Sí, porque además el insecto todo se utiliza. O sea, la larva, eso es lo que se come, por ejemplo. Entonces, ¿qué le das de comer? Jícama, zanahoria, que la compras en el mercado por costales, se lo comen, no le tienes que dar agua. Y todo el excremento que utiliza su producción, lo haces croquetas y lo utilizas para el campo. Todo es, o sea, y todo es aprovecho. Sí, y todo lo que va dejando de comida de sobras, eso agarras, se lo das al campo y listo. Entonces, en un espacio como este, neta, puedes producir comida para unas 10,000 personas. Oye, con base en que tú ya has sido la imagen de otros programas y que, bueno, hay gente que es fiel seguidora de cada uno de los programas, de las producciones. ¿Qué te dice la gente? Porque la gente ubica a las figuras de cada uno de los programas de su preferencia, ¿no? Pues mira, los comentarios apenas los vamos a ver. Vi que subieron el video en Facebook y hubo una señora que puso de muy mal gusto ese programa. Estaba muy bien lo del cacao, porque evidentemente hay gente que le da miedo comerse un alacrán. O sea, yo salgo comiéndome un alacrán vivo. Ese lo grabamos en Tlayacapan, Morelos. Pero como yo digo en toda la serie, o sea, no, en donde están, pero ahí... Sí, o sea, ¿por qué te da miedo comerte un insecto que es mucho más limpio y no te da miedo comerte el jamón del súper? Si yo te dijera lo que tiene el jamón del súper, ¿por qué te lo comerías? El insecto está súper limpio. Son súper limpios los insectos. De hecho, o sea, las hormigas te ayudan a matar todo lo que tú no quieres que haya en tu jardín. Se comen a las arañas. Son depredadores, ¿no? Sí, son depredadores. Es un equilibrio constante. Entonces, justamente, esa es la reflexión del programa. ¿Por qué les tenemos tanto miedo? Y además, ¿por qué los vemos como algo asqueroso cuando son parte de nuestra vida? Y además, gracias a los insectos, tú tienes peras, manzanas, duraznos, porque son los que polinizan las flores. O sea, tenemos las abejas, las mariposas, los mosquitos, todos los insectos polinizan. Son súper importantes, pero nos vendieron la idea de un campo bonito es un campo libre de insectos. No. La presencia de insectos es súper importante y como dice en Oaxaca, las plagas se comen. Oye, Quique, ¿y encontraste alguna comunidad o algún pueblo, no sé, que sea productor de insectos, pero que además les adhieran, les añadan un valor místico, sagrado, no sé? Pues mira, estoy hablando... No, es muy buena la pregunta. Yo creo que los chapulines, por ejemplo, son un termómetro. Mira, los chapulines. Los chapulines que tú va bien regalarnos una... Los chapulines son un termómetro de cómo está la temporada de lluvias. Y una salsa de chapulines, sí. Te decía, salsa ahumada con chapulín y chile chipotle. ¿Qué tal? Miren, acá se ve el contenido. ¿Qué tal? Vamos a probar y les vamos a Te decía, el grillo europeo ya se pudo domesticar y en un espacio como este lo puedes producir, pero el chapulín mexicano no se ha podido domesticar. ¿Por qué? Porque los huevos, la hembra sale
A finales de noviembre el macho la fecunda y la hembra ovoposita los huevos bajo la tierra y solo se activan con el agua de lluvia. O sea, entonces ahorita vamos a empezar a ver que los pastos están llenos de chapulines, entonces todo eso es un ingreso para muchísimas familias. Entonces los chapulines, yo me acuerdo una vez que grabé con un señor en Cholula, esto es Cholula, ¿no? Y aquí está Osolco, que está en el volcán, a 1 hora y media de Paso de Cortés, ¿no? Entonces, cuando había presencia de chapulines, me dijo el chavo de Osolco, que está más arriba que Cholula, esto está muy mal del cambio climático. Le digo, ¿por qué? Porque los chapulines siempre eran de Cholula. Los chapulines eran de Cholula, que estaba más abajo y era cálido. Entonces, si los chapulines ya están hasta acá arriba, quiere decir que hace mucho calor. Yo, si quería chapulines, tenía que bajar a Cholula. Y ahora la presencia de chapulines del calor habla del cambio climático. Claro, entonces, cómo está impactando. Sí, empezaban a subir, ¿sabes? Porque no había frío. Entonces, cuando hay una plaga de chapulines, la gente va y los recolecta porque eso va a ser su comida. Porque además los puedes disecar como lo tienes aquí y tienes proteína disponible todo el año. No se echan a perder. Pero cuéntame además ahora de la proteína para adicionar alimentos, para adicionar, incluso para un régimen Sí, claro, quien mira. lleva fisicoculturismo, ¿no? Quien lleva una dieta balanceada para hacer músculo. Por ejemplo, la proteína que te venden en las tiendas, la proteína de suero de leche, ¿de dónde viene el suero de leche? De Nueva Zelanda. Esa es la principal fábrica de suero de leche. Estamos hablando de 20,000 kilómetros para que llegue acá. Luego, la albumina de huevo. Huella de carbono, ¿no? Huella de carbono. La albumina de huevo son granjas y granjas de pollitos. Y esto viene de Cuernavaca. Literal, lo voy a abrir. Mira, esto es la larva. O sea, antes de que sea escarabajo, la larva, el gusanito. ¿Cuál es la diferencia entre gusano y larva? Me explicaron la diferencia. Gusano no tiene patas y la larva sí tiene patas. No, la larva no tiene patas, el gusano sí tiene patas. Es la diferencia. O sea, bueno, sí. El gusano va a ser mariposa. O sea, realmente son orugas. No, y la larva no tiene. No, creo que. No, a ver, una de dos. Una de dos. Ve, esto es el insecto hecho polvo. Y esto de cada 10 gramos, 5.6 son proteína. Y lo demás son omegas, son minerales y vitaminas y no tienes ningún carbohidrato. Mira. Y literal, esto se alimentó de jícama y de zanahoria. No destruye la selva, no destruye áreas verdes, todo se hizo en un cuarto. ¿Esto es chapulín? No. Grillo. Esto es la larva del tenebrio. O sea, el tenebrio es un escarabajo que ya se domesticó. Entonces, antes de que se vuelva escarabajo, las larvas se producen, comen, alcanzan su tamaño, que es como este tamaño, y una vez que ya está en su tamaño, se les quita la comida y luego se hornean. Ok. Ahora bien. Huélelo. Sí, ya lo abrí. Ahora bien. Huele como a camarón. Sí. Esto sirve para... Yo se lo pongo, por ejemplo, hoy llegué, me hice mi tú lo jugo verde consumes. y se lo pongo, claro. Tú lo consumes. Sí, por ejemplo, si tengo pasta a la boloñesa o pasta sin carne y quiero ponerle algo de proteína, le pongo 2 cucharadas y listo. Hay mucha gente haciendo dietas basadas en insectos, te mejora la memoria, te mejora el funcionamiento de las neuronas porque tiene puros omegas, como si fuera como el salmón. Uh-huh. Mira, La diferencia es que el salmón viene desde Alaska y esto está producido en Cuernavaca. Sí, es un superalimento. De hecho, en África, la cucaracha de Madagascar, que es esta cucaracha así, la cucaracha de la película esta de la momia, por ejemplo, esa, o sea, en un espacio así estás produciendo. Entonces, si tienes, no sé, bolitas de harina de trigo o de milo, que es otro cereal, agarras, las adicionas con eso y los niños crecen mejor. Porque si nada más comes carbohidratos sin ningún tipo de proteína, no tienes los mismos beneficios que comer carbohidratos con proteína. Entonces, en una granja produces cucaracha. Eso lo haces polvo, que es súper higiénico, si lo haces bien, como cualquier producto cárnico, y se lo pones a las tortitas o a las harinas que comen en África. Entonces, ¡boom! Mejoras la población y no necesitas agua. ¿Y con qué te encontraste en estas comunidades? ¿La gente te recibió bien? ¿Estuvo gustosa de recibir las cámaras? Porque también de repente hay comunidades, usos y costumbres que no dejan entrar a ver parte de sus procedimientos, aparte de la forma, del estilo de vida que llevan. Entonces, ¿con qué te encontraste? ¿Te abrieron las puertas a su modo, a su estilo de producción, a su manera de cómo viven y cómo producen estos insectos? Siempre cuando va el gourmet tiene ya 25 años, estamos cumpliendo 25 años, ya grabado en muchos lugares de México, entonces es un canal muy visto, está dentro de los primeros 25 canales del país, a pesar de ser un canal de tele de cable de paga plus, o sea, no está en los planes básicos de las parabólicas. Ya dije mi edad, no.
tienes que pagar el plus, es de los más vistos. De las señales. De las señales, sí, es de los más vistos, ¿no? Entonces la gente lo deja todo el día y lleva mucho tiempo, entonces ya lo conoce. Entonces cuando llegas con un equipo de producción de 3 cámaras, un sonidista, un asistente de producción, es una gran producción con calidad de cine. Entonces la gente le funciona porque lo ven en diferentes lados y luego los contactan directamente, o cuando se los topan dicen, yo usted la vi en el Gourmet. Entonces pues le estás dando credibilidad a gente que muchas veces no es conocida por muchas razones. No, y aparte es un canal de difusión, es una ventana para que la gente de las ciudades también conozca la manera en la que viven estas personas de las comunidades, que traen con sus costumbres ancestrales, que traen un estilo de vida diferente, lejano para nosotros en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, pero que en algún momento qué bueno que se hace ese contacto. O sea, por ejemplo, si tú quisieras ver cómo se extraen los escamoles, es muy difícil que tú llegues un día, hola, ¿me deja ver su nido? No va a pasar, pero aquí lo puedes ver desde la comunidad de tu casa sin echarte el rayo del sol y todo lo que nos pasó. Oye, bueno. ¿Hubo algo en especial que te impresionara, que te llamara la atención del estilo de vida o de la manera de la producción o de el mismo insecto en cómo viven en su hábitat? Cuando sacamos el nido de escamoles, el señor y la maestra estaban cubiertos de hormiga y esta es mi cultura. Lo he visto desde niño, no le tengo miedo. Pero infestados de hormigas. Decía, no pasa nada. No pasa nada. Y si le hacían así, se los iban quitando y tú, o sea, yo sentía, ¡ay! Me muerde. Y decían, no, todo bien. No, y ahora sí que no los picaron, ¿o sí los picaron? Sí, los pican, pero están acostumbrados desde niños. Es que ese es su ecosistema. Lo que pasa es que si me sacas a mí de mi ecosistema, que es la ciudad y la urbe, voy a esto y ¡ay, qué horror! El calor, el sudor. Me ataca. Sí, me atacan. La gente es de como, no, pues es normal, ¿no? Oye, y la preparación o el guisado que más se haya colocado en tu gusto. El mole de chicatanas. Bueno, el guisado de escamoles con la maestra Claudia, espectacular. Ella es una cosa hermosa. Yo probé, creo que una vez mole de chicatanas. Sí, y el mole de chicatanas que hizo esta chica también en Oaxaca, en Matatlán, espectacular. Porque la chicatana es la hormiga culona, así le llaman, o la hormiga voladora, que también se da a inicios de la temporada de lluvias. Cae, se deja secar, se tuesta. Entonces tienes la chicatana y la pones en el comal. O sea, la chicatana la pruebas así y sabe raro. La pones en el comal y su sabor cambia completamente. Porque el exoesqueleto de los insectos es el mismo que el de los mariscos. O sea, tú pones un camarón en un aguachile, se ve gris, pero si lo pongo a dorar, se ve rojo. Es lo mismo con los escamoles. Entonces está como café y se pone rojo y el sabor, ¡pum! Todo empieza a oler a chicatana. Todo. ¡Wow! ¡Qué rico! Entonces, es muy interesante cómo un insecto cambia de forma y de sabor cuando tiene calor. Mira. Entonces son 8 episodios. 8 episodios. Empezamos el miércoles 3 de septiembre. Y van a ser semanales. Van a ser semanales, salen los miércoles y los viernes a las 6 de la tarde, horario de México, y a lo largo del día se repiten. Ok. Oye, sí, y terminamos, y normalmente lo que pasa en el Gourmet es que empiezan a repetir. Los rolan, ¿no? Ajá. Entonces seguramente si conectan en el Gourmet en cualquiera de sus plataformas de paga de tele de cable, van a verme en la ruta de los insectos, en la ruta del chile, en la ruta del cacao, en el primer programa. Oye, pues salgo a lo largo del año. Ahí estás vigente. Ahí estamos vigentes, sí. Oye, pues qué interesante. Yo te agradezco mucho que nos hayas venido a compartir un poquito de lo que fue tu trabajo en esta nueva producción, que estoy seguro se va a colocar en el gusto del público. Y bueno, pues invitar a la audiencia, amigos que nos siguen, él es a través del Gourmet, miércoles y viernes a las 6 de la tarde en horario de México, 8 de la noche Colombia, algo así, 11 de la noche Chile. Mira. Y 1 de la mañana para Marte y la Estación Espacial. Esto fue una emisión más de Que Ver 321. Esta emisión, esta vez nos acompañó Quique Cervantes, anfitrión de La Ruta de los Insectos. Yo no tengo nada más que agradecer que nos hayan acompañado. Déjenos sus comentarios, que son bien importantes para nosotros. En la producción el señor Darío Soto. Yo soy Fernando Rivero y desde la redacción de La Universal agradecemos que nos hayan acompañado y esperamos que sigan haciéndolo en la próxima entrega. Mientras tanto, buenas tardes, buenas noches, buenos días y hasta la próxima.